más preámbulo, ya tenemos a nuestro primer invitado. Se trata de Humberto Calzada, economista en jefe para Rankia Latinoamérica. Y usted sabe que, pues bueno, las Afores en estos meses han tenido, digamos que, rendimientos interesantes, rendimientos importantes. Y bueno, pues a partir de digamos que cambio en las reglas de las administradoras, pues bueno, estarían, digamos que buscando mejorar pues ese entorno. Hay que considerar también que para muchas administradoras el ambiente de tasas los obligará a que también reconformen parte de su portafolio, incluido también todo lo que se refiere al sector eléctrico, donde pues también las administradoras tienen recursos invertidos de manera relevante. Y bueno, de eso vamos a platicar con Humberto Calzada. Humberto, muy buenas tardes. Hola Rogelio, buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, Humberto. Pues digamos que un entorno para las administradoras de ahorro para el retiro y sus sociedades de inversión, un entorno pues bastante complejo a partir pues no solo del panorama global, que es de alza en tasas de interés, sino también los temas locales que nos interesan de manera importante, como es la reforma del sector eléctrico. Sí, definitivamente, pues hemos visto un escenario complicado para las CIFORES, sobre todo por las posiciones que tienen en bonos en la parte media y larga de la curva. Estos movimientos en las tasas definitivamente han afectado a los portafolios de inversión, pero como bien lo dice Rogelio, un tema preocupante es este tema de la reforma eléctrica está en una semana definitiva. Y bueno, sobre todo por las posiciones que tienen en algunos instrumentos, sobre todo como la fibra E, que se dedica al sector eléctrico, al sector energético y que Sí. tiene participación importante de empresas privadas. Entonces, si por ahí vemos un avance en esta reforma, podríamos ver una disminución y nerviosismo por parte de los inversionistas, porque en sí la base de la reforma eléctrica que propone la nueva administración del gobierno mexicano es disminuir la participación de las empresas privadas, dándole mayor ponderación a la Comisión Federal de Electricidad, pero sin embargo, desde nuestra perspectiva, los mercados, los inversionistas no lo estarían viendo de manera positiva y podríamos ver volatilidad en estos instrumentos. Por supuesto, Humberto. A veces pensamos que la reforma eléctrica pues solamente se limita al tema de la Comisión Federal de Electricidad, su relación con los generadores, pero muchas de estas empresas que han invertido en los últimos años en nuestro sector eléctrico pues han aprovechado los mercados para financiarse, y sería, digamos que, unos vasos comunicantes donde habría minusvalías importantes en el supuesto de que la ley pues perjudicara los planes de negocio de estos productores de electricidad. Exacto, algo similar a lo que pasó con la cancelación del aeropuerto. Vimos disminuciones importantes en la Bolsa Mexicana de Valores, en el FTSE Viva, y podría ser un escenario similar en lo que, bueno, el inversionista comienza a asimilar un cambio estructural de esta magnitud. Definitivamente sí podríamos ver. A esto se suma el escenario ya de volatilidad a nivel internacional por el tema de inflación, la subida de tasas de interés por parte de los bancos centrales, donde estamos viendo políticas monetarias más agresivas que Sí. definitivamente van a ser un freno para el crecimiento económico, para esta recuperación que se tuvo. Y en el caso de México, aunado a esto, pues el tema político, el tema de este cambio estructural interno, definitivamente es el que podría poner en jaque los mercados y podríamos ver caídas importantes en las bolsas de México que ya habían alcanzado máximos históricos las semanas anteriores. Pero bueno, esto definitivamente pondría en incertidumbre. Pero ojo, hay que estar atentos a las noticias que surjan, porque bueno, políticamente, pues los partidos de oposición estarían votando en contra de la reforma eléctrica y si emiten este voto en contra, no pasaría esta reforma y bueno, eso podría mantener en calma los mercados. Hoy, por ejemplo, el tipo de cambio, Sí. a pesar de la volatilidad que hay a nivel internacional, da una señal que se podría anticipar que esta reforma no va a pasar. Hoy, el tipo de cambio abajo de los 19, abajo de los 20 pesos, podría estar dando una señal de que sí, no vendría esta reforma, pero bueno, hay que estar atentos y cualquier sorpresa definitivamente va a causar un impacto en los mercados financieros en México.
Sí, todos sabemos, Humberto, de que pues en la parte política cualquier cosa puede ocurrir y de ahí pues que los analistas, los inversionistas, por supuesto los manejadores de fondos, pues estén muy atentos a lo que va a ocurrir esta semana en el Congreso. Humberto, coméntanos de qué tamaño es la inversión que han realizado las Afores en papeles del sector eléctrico. Estamos hablando no solamente de nuevos generadores, sino incluso papel de la CFE. Aproximadamente 60%. Por ejemplo, estamos en el caso de Fibra 1, Sí, perdón, Fibra E, sí. y las CIFORES tienen el 60% en este mercado. Entonces estamos hablando por ahí, si no mal recuerdo, 30,000 millones de pesos. Y pues y sí, definitivamente va a tener un impacto significativo. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema, pero definitivamente, bueno, no solamente va a impactar en el mercado de valores, en el apetito que se puede tener sobre estos instrumentos, sino ya vimos una fuga de capitales el año pasado de 261,000 millones de pesos, perdón, de dólares que han salido del país. Entonces, definitivamente, Rogelio, creemos que esta semana es clave para la economía mexicana y para el rumbo de los mercados financieros. Por Claro. ahí insistimos que si esta reforma no avanza, podríamos ver cierta calma entre los inversionistas y bueno, mayor certidumbre para lo que viene, para el tiempo que falta de esta administración. Por supuesto. Humberto, en este sentido, y sobre todo en la parte de tasas de interés, que es, digamos, que un escenario pues poco más predecible de lo que va a ocurrir este año en los mercados, ¿tú consideras que ya las Afores han comenzado a modificar sus portafolios para adaptarse precisamente a un incremento en tasas? Sí, definitivamente vendrá un rebalanceo por parte de los administradores de estos fondos. Ya algunos colegas analistas estarían estimando que la tasa de interés podría llegar hasta el 9%. Vamos a ver cómo va evolucionando, sobre todo el tema inflacionario. A la FED todavía le falta recorrido por subir la tasa de interés. Y bueno, algunos indicadores nos estarán señalando que la tasa de México podría llegar entre el 8,5 y 9%, pero obviamente insistimos que dependerá mucho del escenario inflacionario y en base a esto podríamos ver rebalanceos en los portafolios por parte de los administradores. Sí, una tasa de 9% sería o de 8,5 dependiendo pues el escenario de inflación que tú nos comentas, Humberto, seguiría ofreciendo, sobre todo para el inversionista extranjero, un rendimiento muy atractivo. Sí, sí, sobre todo por este spread que hay con la tasa de Estados Unidos, el famoso carry trade que se realiza en los mercados a nivel internacional. Entonces, esto de alguna manera atraería inversión financiera a México y también podrá, por ahí, seguirá beneficiando al tipo de cambio que a pesar de la volatilidad a nivel internacional ha mantenido cierta estabilidad. Sí, digamos que en los últimos meses hemos visto que el tipo de cambio se mueve más por factores externos que por nuestra economía o nuestra política interior, así es de que pues los factores, digamos, de volatilidad que se están dando en los mercados globales sin duda influyen en la cotización del tipo de cambio. Humberto Calzada, economista en jefe para Rankia América, para América Latina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. No, gracias a ti, Rogelio. Un gusto. Buen inicio de semana.